Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy. Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Viernes 1 de enero, para estudiar y meditar. En el contexto de Isaías, capítulo 1, versículo 4, Elena de Guay escribió: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1159. Muy bien, hemos llegado a las preguntas para dialogar. ¿Cómo puedes lavarte? De acuerdo con Isaías capítulo 1, versículo 16, ¿qué significa esa frase? Vamos a ver también Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien, la forma como podemos lavarnos, según lo que dice Isaías 1:16, es que debemos dejar la iniquidad, debemos dejar a un lado el pecado y empezar a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Empezar a agradar al Señor con nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, la actitud que tengamos delante de Él. Es una manera para lavarnos, pero no podemos hacerlo solos. Sabemos que podemos hacerlo solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Así que cuando vamos al Señor con un corazón humillado, con un corazón contrito y realmente deseamos cambiar y le pedimos en oración, cantamos, oramos, leemos su palabra, lo buscamos con un corazón sincero, entonces el Señor puede proceder a ayudarnos y nuestra vida puede cambiar. Pero debemos empezar por entender que necesitamos de su ayuda, entender que somos pecadores y que no podemos hacerlo solos y que deseamos que Él intervenga. Muy bien, vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo adaptó, expandió y aplicó Jesús el canto de amor de la viña? Vamos a leer Mateo capítulo 21 versículos 33 al 45, Marcos capítulo 12 versículos 1 al 12, Lucas capítulo 20 versículos 9 al 19. ¿Qué lecciones encontramos en la historia anterior para nosotros como adventistas del séptimo día? Marcos capítulo 12 versículos 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron.
Aquí vemos la pedagogía del gran maestro Jesucristo. Tomó el canto de la viña y lo convirtió en una verdadera parábola de lo que ha sido el comportamiento del pueblo de Israel con relación a todos los mensajeros que Dios ha enviado para que puedan obedecer la palabra de Dios. Y aún así envió a su Hijo, la máxima expresión del carácter, la voluntad, el amor de Dios. Y dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Por eso el Señor les quitó el reinado como pueblo escogido y ahora extendió esa oportunidad para todo aquel que en Él cree. Llámese judío, llámese gentil, llámese cualquier persona del mundo, tiene la oportunidad de ser parte del pueblo escogido de Dios. Debemos aceptar el mensaje de Jesucristo y todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Aceptar su sangre expiatoria como el medio en que nosotros podemos ser lavados de nuestros pecados y tener esperanza de salvación y vida eterna. Dios realmente se lució con esta parábola porque los fariseos, que nunca entendían las palabras del Señor, lo entendieron clarito, y pienso que el mensaje ha llegado hasta nosotros y le podemos entender y le podemos comprender. Debemos permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y tomar cada día, con la ayuda de Dios, decisiones para la salvación. Amén. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el perdón que Dios ofrece y la transformación que realiza en nuestra vida? ¿Qué viene primero? ¿La transformación y luego el perdón? ¿O el perdón y luego la transformación? ¿Y por qué es importante saber qué está primero? Bueno, podemos responder a la luz de la Biblia que primero viene el perdón. Dios a ninguna persona le exige ser transformado antes de ser perdonado. Podemos mencionar el caso de la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. El Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Primero fue el perdón de Dios. También podemos decir lo mismo de la mujer samaritana. El Señor le da la oportunidad que le conozca. A pocas personas Jesús le dijo abiertamente, yo soy el Cristo, y en esta ocasión se lo dijo a esta mujer para poner un poco de fe, esperanza en su corazón. Primero vino el perdón y luego ese bonito milagro de la transformación. Podríamos mencionar a Zaqueo. También Dios asistió a su hogar, le dio la oportunidad de que él reconociera su pecado. El Señor le perdonó diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Entonces, hermanos, Dios es tan maravilloso. Primero nos perdona, primero nos recibe y luego con la ayuda del Espíritu Santo nos transforma a su imagen, a su semejanza. Amén. Muy bien, vamos con la pregunta final. En la cita anterior, Elena de White dice que las personas se opusieron a las providencias de Dios. ¿Qué significa eso? Entiéndase la providencia de Dios, los planes que Dios ha trazado para nuestra vida. Recuerden que son planes de bien, no son impositivos. Y ellos y nosotros muchas veces nos rebelamos a esos planes, a esa provisión que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, Dios había planeado para el pueblo de Israel que sea una nación santa, un pueblo escogido, apartado para Dios, que las demás naciones vieran en Israel un pueblo bendecido por su Dios, y que al ver tanta bendición y prosperidad, la gente de las otras naciones se preguntaran, ¿y qué es lo que hacen? Este propósito casi se vio realizado cuando Salomón fue rey de Jerusalén. Venían personas de todas partes del mundo a ver la gloria de Jerusalén, a escuchar acerca de la sabiduría de Salomón. Israel estaba en su mejor momento. Todas las personas hablaban de la gloria y el poder de Jerusalén. Hasta una reina de Saba llegó desde muy lejos para escuchar la famosa sabiduría de Salomón y dijo, ni aún me habían contado siquiera la mitad de todo lo que me estoy dando cuenta. Entonces, hermanos, ese era el propósito de Dios, que Israel se convirtiese en una nación poderosa, no simplemente económicamente o en poder de guerra, sino una nación poderosa espiritual,
que conocieran a Israel, porque tenían un Dios poderoso. Pero el pueblo de Dios se apartó de ese propósito. Cada vez más se dejaron llevar por sus deseos y pasiones, hasta el punto en que cambiaron a Dios por dioses falsos, que no oyen, que no escuchan, que no saben, que no ven. Y muchas veces, hermanos, tristemente nosotros hacemos lo mismo. Cambiamos a Dios y los planes que tiene para nuestra vida por los placeres mundanales, por pasiones momentáneas que nos llevan a la destrucción. Así que, hermanos, todavía estamos a tiempo de retomar nuestro camino hacia la patria celestial, porque Dios está dispuesto a perdonar y transformar nuestras vidas. Muy bien, finalizamos con el resumen. Cuando el pueblo de Dios lo olvida y da por sentadas sus bendiciones, Él les recuerda que son responsables de su pacto con Él. Afortunadamente, señala su condición, les advierte sobre las consecuencias destructivas de abandonar su protección y los insta a permitirle que los sane y los limpie. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección Crisis de Identidad. Y es que cómo podemos tener crisis de identidad sabiendo que tenemos un Dios que nos ama, que nos creó a su imagen, que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Tendremos que ser muy testarudos para no darnos cuenta del gran amor de Dios. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, cuando creemos en Él, dice la Biblia, ahora venimos a ser hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Cada uno de nosotros somos herederos junto con Cristo del reino de los cielos. Tenemos un propósito de vida, tenemos una identidad definida. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, no olviden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Dios les bendiga.